Pensamos que solamente es un voto el que se emite y se mete en la casilla, pero hay muchos adjetivos respecto al voto. Existe el no voto, el voto nulo, el voto estratégico, el voto de castigo, el voto duro y el voto indeciso. Empecemos por esta gama que parece muy amplia, pero en realidad es algo muy sencillo. El no voto es aquel que se abstiene de ir a la casilla y simplemente no emite nada. Y eso es contraproducente para la propia democracia, porque está renunciando a un derecho. Tenemos el voto de castigo. El voto de castigo es aquel que se le infringe a un candidato o un partido que no ha cumplido, que hizo promesas y que de alguna manera se le establece un castigo por parte del elector. Tenemos el voto estratégico, aquel que el elector no tiene simpatías por algún candidato en particular, pero quiere que un partido gane o un partido llegue al poder o simplemente diferir su voto, que es doy un voto para la Cámara de Diputados, pero no se la doy para jefe delegacional, no se lo doy para presidente de la República. Eso es un voto estratégico y también entendido como voto dividido, o sea, uno lo puede jugar en este sentido. Existe también el voto conocido como el voto duro, que es aquel que no va a cambiar nunca su voto a pesar de las promesas y a pesar de los incumplimientos, que siempre va a seguir votando por el mismo partido. Pueden pasar 10, 15 años, 3 o 4 elecciones y sigue votando por lo mismo. Y es aquel que apuestan sobre todo los partidos mayoritarios. ¿Qué es lo que pasa con el voto duro? Cuando se da el no voto o la abstención, gana el voto duro, porque son los que van a ir a votar, llueve, truena o estén desencantados de la política. Y el siguiente y último voto que podemos determinar es el voto indeciso, que es previo a llegar a la casilla. El voto de los indecisos es aquel que ni siquiera las encuestas, ni siquiera las compañías encuestadoras logran detectar, que es aquel que nunca va a decir y que está indeciso en un momento dado y se resuelve directamente en la casilla. Ese es el voto indeciso, que muchas veces da grandes volteretas y que rompe todos los márgenes de error de las encuestas electorales. Y de repente surgen sorpresas. Un candidato que no se le da mayor fuerza resulta ganador, y resulta ganador por el voto de los indecisos. Y es a los que los partidos políticos apuestan en general. Esta es la gama de votos que tenemos, desde el no voto hasta el voto indeciso, pasando por el voto duro, el voto de castigo, el voto estratégico o el voto dividido, etcétera, etcétera. Esto los universitarios lo conocemos y el día de la elección tendremos que ejercerlo.